Vamos a empezar a grabar. Entonces, pues la temática del día de hoy pues, va a ser movimiento en dos dimensiones. Entonces, pues aquí tenemos como un simulador. Lástima que no estemos en el colegio porque íbamos a hacer los cohetes, pero ojo, los cohetes los vamos a hacer para el día de la ciencia. ¿Listo? Entonces, con ustedes, con ¿Sé cuándo es décimo, el día de la ciencia? eso es como en agosto, creo. No tengo muy claro, pero lo lo estamos planeando, ¿listo? Entonces, ustedes, décimo conmigo, va a ser cohetes, va a ser cohetería, ¿listo? Ya estoy haciendo la plataforma para que pues lancemos los cohetes y pues en una clase pues vamos a hacer los cohetes de manera manual, ¿listo? Por el momento, hoy vamos a ver teoría. La próxima clase pues va a haber como un mini taller. Mini taller porque el taller en sí va a ser el manejo de esta plataforma, ¿listo? Yo les voy a pasar ahorita el link para que lo tengan bien guardadito. Y lo único que tienen que hacer es práctica, ¿listo? Y con las ecuaciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos, digamos, el movimiento en dos dimensiones, movimiento de proyectiles, que va a ser lo mismo. Y también vamos a ver el lanzamiento horizontal, que es una parte de ese movimiento, ¿listo? Entonces tenemos aquí este simulador, que pues como ustedes ven, aquí hay un cañón, el cual yo puedo medir cuántos grados, solo va hasta 90, porque pues en la parte de los vectores solo vamos a medir desde el cañón hasta la parte derecha, ¿listo? Entonces, como ustedes ven, aquí también hay una diana, ¿sí? ¿Cuál es el reto? Según lo que nos dan acá, pues calcular para que acierte en el blanco, ¿listo? Acá en la parte derecha van a tener, digamos, para lanzar diferentes por así decirlo, objetos. Proyectil. Entonces aquí una bala de cañón, un proyectil, una pelota de golf, una pelota de béisbol, balón de fútbol, una calabaza, un humano, porque pues se puede lanzar un humano también, piano y un coche, ¿sí? Y luego aquí pues aquí tienen la masa, el diámetro. No vamos a jugar con la resistencia del aire, porque pues las ecuaciones de la resistencia del aire son más complicadas. Acá pues es para ver los vectores está compuesto y los vectores de aceleración. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer es decir cómo nosotros podemos, vamos a hacerlo más grande, eso. Entonces, nosotros cómo podemos, digamos, determinar ese movimiento, el movimiento de proyectiles. Entonces, fácilmente podemos decir lo siguiente. Por ejemplo, vamos a lanzarlo a un ángulo de 30 grados. ¿Listo? Y vamos a ver qué vectores se compone. ¿Listo? La rapidez pues la voy a dejar en su máximo, que va a ser 30. Vamos a minimizar un poquito esto. Y vamos a darnos cuenta. Entonces, para darle play, le damos a este, lo vamos a hacer normal. ¿Listo? Y miren cómo sale la bala disparada. Por ahí. ¿Listo? Ahí va a salir la bala disparada. Y ustedes ven que tiene como un efecto, como si fuera un arco, que esto en matemáticas se llama una parábola. ¿Listo? Ahora, si yo no quiero un ángulo de 30 grados, sino de 45, pues vamos a hacer la misma repetición. Y van a ver que ya la pelota va a caer a un cierto ángulo y a un cierto tiempo. Miren para dónde va a caer. ¿Dónde va a caer? Va a caer más lejos. ¿Sí? Va a caer mucho más lejos. Pero el ángulo, ojo, el ángulo de 45 grados es el que mayor distancia va a recorrer, siempre. ¿Listo? El ángulo de 45 grados siempre va a recorrer mayor distancia. ¿Listo? Ahora, nosotros lo lanzamos a 30 grados primeramente. Lo lanzamos a 30 grados. ¿Qué pasará cuando yo lo lance a 60 grados? Pues va a pasar que va a llegar al mismo punto que llegó en el ángulo de 30 grados. ¿Sí? Va a llegar igualmente, ¿listo? Acá tenemos la herramienta de medir cuántos metros, entonces pongo acá y pues mido cuánto llegó. Llegó a una distancia de 79,
79 metros aproximadamente, desde el origen hasta el punto donde los ángulos 30 y 60 grados logró llegar. ¿Listo? Entonces digamos que esto, perdón, digamos, esta gráfica está medida en dos ocasiones. ¿Listo? Entonces, un momentico, que aquí tenía una imagen preparada. ¿Listo? ¿Ya estáis viendo la imagen? Sí, muy bien. Yo voy a verte mañana. Forma negativa. Yo no voy a verte mañana. I'm not going to see you tomorrow. Y forma de interrogación o interrogativa. Voy a verte mañana. Listo. Entonces, aquí tenemos, digamos, la gráfica de lo que es la posición en X y la posición en Y. ¿Listo? Acá voy a tener un vector que va a ser mi vector inicial, que ese vector va a estar cambiando durante la trayectoria. ¿Listo? Entonces lo vamos a ver acá. Voy a dejar el ángulo de 45 grados. ¿Listo? Voy a dejarlo así, pero le voy a cambiar la rapidez. ¿Listo? Entonces, voy a cambiarlo a 55 para que no se vaya tan allá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el componente de la velocidad acá? El componente de la velocidad, si ustedes lo ven, lo vamos a hacer lento. Entonces, mire, se dispara y ese es el vector velocidad. ¿Listo? Con él va cambiando, en este sentido, va cambiando, sino que va cambiando el vector, llega a un punto que está súper arriba y luego va bajando ese vector. ¿Listo? Y se estrella contra el suelo. ¿Listo? Ahora, yo quiero ver, perdón. Ahora, yo no quiero ver el vector total, quiero ver sus componentes. Esas componentes serán en X y en Y. ¿Listo? Entonces lo lanzamos de nuevo. ¿Sí? Entonces, vamos a lanzar varios. Muchachos, para los que no saben, vamos a lanzar tres. ¿Qué es going to en español? Perdón. El going to, muchachos, acá importante, equivale a ir a. Lo voy a lanzar. Ay, pero ¿por qué no deja? Yo voy a ir a leer. Ah, bueno. Yo voy a ir a pasear. ¿Listo? Yo voy a ir a correr. ¿Listo? Súper importante. ¿Listo? Vamos a analizar en este punto qué es lo que está pasando. Si ustedes se dan cuenta, en lo que yo estoy señalando, este vector se va haciendo cada vez más grande, pero en dirección opuesta al eje Y. ¿Sí? Entonces, acordémonos que en el eje Y, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Porque necesitamos sacar, o vamos a sacar, una notica de esta. En el eje Y vamos a obtener lo siguiente. Entonces, perdón. Vamos a ver si puedo con esto. Entonces hagámoslo acá. En el eje Y tenemos este plano. Acá tenemos el plano X y aquí tenemos el plano Y. ¿Sí? Entonces, el móvil hace este recorrido y lo que tenemos aquí en el eje Y es que va bajando. ¿Sí? Aquí en este punto que le llamamos punto cero, ahí no se dibuja ningún vector. Si ustedes se dan cuenta cuando va bajando, el vector del eje Y va cambiando cada vez más, haciéndose más grande. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta. Entonces, cuando yo le doy otra vez play, acá cuando se va a estrellar, el vector es mucho más grande que lo que tengo en el instante 2 y en el instante 3. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta. Ahora, vamos a ver cómo va la parte de arriba, ¿listo? Entonces lo vamos a lanzar varias veces. Uno. Liz Cardona. Miren que aquí va disminuyendo. ¿Sí? Muñoz Moreno Laya. Ah, perdón, que no está ahí. Va disminuyendo, va disminuyendo. Y mire, llega hasta un punto cero. Ese punto cero se conoce como el punto de inflexión, por así decirlo. ¿Sí? Entonces vemos que en ese punto la velocidad en Y, ¿cuánto es? Cero. Muy bien.
Entonces, vamos a hacer un pequeño dibujito. Karen Sofía, Vamos a hacer un pequeño dibujito. ¿no te escuché? ¿Estás? Vale. Rodríguez Botón, Sánchez Borro todo Acosta, esto. Torres Listo. Guzmán, Listo. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujito en el cual vamos a hacer el eje X y el eje Tomás Y. Pineda y Santiago. ¿Listo? Ya, Van a ya, ser ya. nombrados como posición. Bien. Esta es la posición X y esta va a ser mi posición en Y. Llamo lista. ¿Listo? Y van a dibujar una parábola. Muy bien. ¿Listo? Bien, La pueden sí, ya te dibujar vi. de cualquier color. En este caso voy a Listo, dibujar la de entonces, Diana, rojo. ¿me recuerdas la estudiante que no está? Entonces, ustedes la hacen bien bonita ya. Listo, dame un segundo. Entonces, Bueno, más o menos. ¿Listo? Esto rojo me representa la trayectoria que hizo pues una pelota, la hizo pues diferentes, digamos, móviles. ¿Listo? Entonces vamos a obtener lo siguiente. Acá, en esta parte, vamos a dibujar un vector. Si ustedes no recuerdan, un vector se hacía de esta forma. ¿Listo? Lo voy a dibujar en verde. Y pues arriba de este verde pues va a ser su flechita. gracias. ¿Listo? Y eso lo vamos a llamar el vector velocidad, o sea, vector V. Entonces ya les voy a compartir lo que ¿Listo? Háganlo y ya un momentico. Denme un segundo. Rápidamente. Vamos a buscar. Futuro, siempre futuro continuo. Bueno, acá está la actividad. Listo. ¿Es esta? Sí, señores. Entonces, muchachos, en el chat, les voy a compartir el link. ¿Listo, muchachos? Ya. Un momentico. Listo, entonces, por favor. Listo. Entonces, aquí este vector está dibujándose un ángulo con X. ¿Sí? Con este ángulo lo voy a llamar teta. ¿Listo? Ahora, voy a recortar esta parte y la voy a hacer más grande aquí como para hacerle un zoom. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esto. Listo, muchachos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en esta actividad? Esta actividad es de Reading Comprehension. ¿Listo? Comprensión de lectura. ¿Sobre qué tema? El Entonces, futuro, muchachos. ¿qué borramos? Vamos a encontrar lo que son las estructuras del futuro simple, futuro Y continuo, vamos a hacerle un zoom, going pequeño through. zoom. ¿Listo? ¿Y por qué escogí esta actividad? Primero, porque va a caer futuro. Súper importante. Segundo, muchachos, porque nos va a servir para lo que es la comprensión de lectura. Y tercero, porque gracias a este tipo de actividades de comprensión de lectura, nos va a ir súper bien en la próxima prueba de Newton 8. Una que tiene buenas notas. ¿Listo? Súper importante. Entonces, muchachos. ¿Listo? Ahí ya la vamos a tenemos. leer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a determinar. Esto es un triángulo rectángulo, ¿listo? Si ustedes lo ven acá, esto es un triángulo rectángulo. Acá se forma con este vector, se forma con vector. Van a poner si la respuesta o ¿Listo? Y luego se forma otro vector acá, en esta parte. Ay, perdón. Se forma otro vector acá. Por último, en esta parte, ¿qué es lo que van a hacer, muchachos? Van a escoger alguna de Entonces, estas esto palabras es un triángulo rectángulo, ¿listo? o las van a El que escribir ustedes ven acá. en estas partes. Ahora, ¿cómo los voy a nombrar? Este azulito que tengo acá, pues va en dirección de Y. ¿Listo?
Entonces, esta va a ser mi velocidad de la componente en Y. ¿Listo? Esta va a ser mi velocidad de la componente Y porque pues va hacia arriba y luego va hacia abajo. ¿Listo? Y luego vamos a obtener el amarillo, pues va solo en el eje X. Entonces, va a ser mi velocidad de la componente en el eje X. ¿Listo? Acá me faltó realizarle las flechitas acá y decir que está la componente en Y y está la componente en el eje X. ¿Listo? Entonces, ustedes ya vieron trigonometría, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces, yo para sacar, digamos, sus componentes de la velocidad en Y y velocidad en X, yo tengo que realizar trigonometría. ¿Cómo se realiza esto? Entonces, yo tengo diferentes propiedades, como puede ser seno del ángulo, puede ser coseno del ángulo y puede ser tangente del ángulo. ¿Listo? Entonces, ¿alguien recuerda qué era o cómo se obtenía el seno de un ángulo? Cateto puesto sobre hipotenusa. Perfecto. Cateto puesto sobre la hipotenusa. Coseno, ¿a qué se refiere? ¿O cómo lo obtengo? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. Y la tangente, Cateto puesto sobre cateto adyacente. perfecto. ¿Listo? Entonces obtengo estas tres propiedades que son las principales. ¿Listo? Entonces voy a utilizar estas dos, seno y coseno, para hallar sus vectores. ¿Listo? Entonces, aquí voy a escribir que es el seno del ángulo. ¿Listo? Va a ser igual a ¿qué? Este cateto opuesto, ¿quién es opuesto a este ángulo? ¿Cuál es el cateto opuesto de este triángulo? Y la velocidad componente de Y. Perfecto. Velocidad componente Y. ¿Y cuál sería la hipotenusa? La La velocidad. velocidad. La velocidad. Muy bien. Y si yo de aquí despejo la velocidad de la componente en Y, me va a quedar de la siguiente manera. Velocidad de componente en Y va a ser igual. Esta B, que es la velocidad, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me queda que la velocidad por el seno del ángulo. ¿Listo? Entonces ya obtenemos, digamos, la primera ecuación que va a ser fundamental para describir este movimiento. ¿Listo? Entonces esta va a ser la primera ecuación que va a ser la velocidad de la componente en Y. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el coseno. Entonces me queda coseno del ángulo va a ser igual a ¿qué? El cateto adyacente de este triángulo, ¿cuál va a ser? Velocidad de X, ¿no? Velocidad en la componente X. Muy bien. Dividido por la hipotenusa, pero la hipotenusa ya sabemos que es la velocidad. ¿Listo? Ahora, igual, despejo, velocidad en X. Va a ser igual. Esta velocidad que está dividiendo, pues al otro lado multiplicar. Me queda que la velocidad por el coseno de un ángulo teta. ¿Listo? Entonces, aquí obtenemos la segunda ecuación para la composición de velocidades. ¿Listos? Estas dos ecuaciones se llaman ecuaciones de la composición de velocidades. ¿Listo? Entonces, esas dos ecuaciones van a regir esas dos velocidades. ¿Listo? Entonces, por favor, van a dibujar otra vez este plano, o si quieren en el mismo plano, pero pues yo lo voy a copiar. ¿Listo? Y les voy a mostrar por qué es eso. ¿Listo? Entonces, acordémonos de que nosotros vimos dos movimientos ya. El movimiento rectilíneo uniforme y vimos el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Listo? Y movimiento de caída libre. ¿Listo?
Entonces, cuando nosotros tenemos esto, vamos a obtener unos puntos, vamos a dibujar unos puntos dentro de toda la trayectoria. Entonces dibujamos un punto acá, otro punto acá, otro punto en la mera punta. Vamos a tener otro punto acá, otro punto acá, otro punto acá y en el punto final, que va a ser en el eje X. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que el movimiento en el eje X, ¿sí? Va a ser constante porque la velocidad en X nunca va a cambiar, ¿sí? Siempre va a ser totalmente lineal, ¿listo? Entonces, lo vamos a dibujar con azul. Ustedes pueden escoger cualquier color. Y el vector va a ser el mismo, ¿listo? Del mismo, ¿cómo se llama? De la misma longitud, más o menos que quede así. ¿Listo? Lo vamos a dibujar en todos los puntos. Entonces, cogemos este. Y lo que dice el texto es verdad, ¿no, muchachos? Acerca de ¿Listo? cómo va a ser las clases en el Tenemos futuro. otro. Vamos a conectarnos de Siempre va a manera ser en el virtual eje X. y a lo mejor Siempre. en algún momento va a haber algún tipo de proyección en la cual Ay, nos perdón. podamos, o el profesor pueda ver a las personas tridimensionales sentadas en la sala, al estilo Avengers. Y en cierto aspecto tiene razón. Muchas veces, bueno, en el futuro, van a haber máquinas, van a haber programas que puedan enseñar clases en vez de los profesores. ¿Cómo no? Un computador, un programa capaz de enseñar la clase o de dictar clase a los estudiantes de manera virtual. Voy a leer el siguiente texto también. ¿Listo? Todos con la misma longitud. Y también aquí cuando parte de la velocidad. ¿Listo? No se les olvide hacerle las flechitas a esos vectores. ¿Listo? Entonces Wow. decimos que Bueno, esa idea está el loca, vector esa idea azul está loca, pero bueno, uno no sabe quién vio es la velocidad en X, I Am Robot. ¿sí? Con el vectorcito arriba. Recordémonos que la parte literal es muy, muy importante, tanto en física como en matemáticas, Según este texto, ¿sí? según este Y la párrafo, velocidad en X va a ser de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Entonces, muchachos, nos volvemos a conectar, por favor, para pues desarrollar lo otro que nos falta, ¿listo? Vamos a poder identificar